Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17. San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu. Padre eterno, gracias por su compañía bendita. Querido Dios, en esta hora prepárenos, habilítenos para entender y comprender su verdad. Que no recibamos palabra de hombre, que recibamos la palabra de Jehová. Señor, que su Espíritu Santo venga y nos entregue palabra de vida para la vida eterna. Quite todo ruido de nuestra mente. Quite cualquier pensamiento raro que interrumpa, oh Dios, la bendición de recibir su santa palabra y que esa palabra bendita haga trabajo, cambie y transforme nuestra vida. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Y ahora, al estudiar su santo libro, querido Dios, háblenos en forma personal. Que comprendamos que usted es alguien, es una persona, es nuestro Padre. Que cada uno de nosotros sienta la necesidad de relacionarse con usted. Señor, que anhelemos la amistad con usted y en todo lugar y en cualquier momento invoquemos su presencia. Dios, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta semana estamos hablando de hombro con hombro y corazón con corazón. Y hemos estado trabajando con el Evangelio según San Juan, específicamente estamos trabajando con los capítulos 14, 15 y 16. Decíamos en el tema anterior que en el capítulo 13, versículo 1, se ve que el ambiente donde Jesús habla acerca del Espíritu Santo, del Consolador, es cuando están en el aposento alto. En el capítulo 13 vemos a Jesús lavando los pies a los discípulos, una actitud muy humilde. Y el mismo Jesús deja claro que si el que es el Mesías, el Maestro, le lava los pies a ellos, deben hacerlo unos con otros. Queda claro entonces en el aposento alto que ahora Jesús tiene un mensaje especial. Jesús se está despidiendo. Él sabe que le aguarda la muerte en la cruz. Como dice una autora, Él está a la sombra de la cruz. Cuando leemos el libro Deseado de todas las gentes de Elena G. de White, encontramos algunos aspectos maravillosos que tienen que ver con este preciso momento en la vida de Jesús. Recuerde que estamos hablando de hombro con hombro y corazón con corazón. Cristo ahora manifiesta todo su ser, Cristo ahora proyecta todo su interés y se enfoca en el mejor don que le puede dar a los discípulos, la persona del Espíritu Santo. Solos no pueden seguir, así que le da otro consolador con la misma capacidad que Él tiene. No estarán solos,
no estarán huérfanos, dice Cristo, vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Y ahí en el capítulo número 14, entonces el Señor le llama al Espíritu Santo, le llama Espíritu de verdad. Y dice, ustedes lo conocen, porque está con ustedes. Y no solo está con ustedes, sino que morará en ustedes. Sabemos que somos templo para morada del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor Jesús menciona, capítulo 13, versículo 1, sabiendo que su hora se acerca, que su hora viene, y hemos hablado acerca de cuál es esa hora. En el capítulo 17, versículo 1, Cristo dice, la hora ha llegado. La hora que ha llegado es la hora donde el Padre glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Pero esa hora es la hora más difícil en la vida de Jesús, en la vida del Padre, en la vida del Espíritu Santo y en la vida de los seres celestiales. ¿Por qué? Porque la hora que va a llegar es la hora donde Cristo paga el precio del pecado. Porque la hora que llegará es la hora donde Cristo vence a la maldad, vence el pecado, vence al diablo y vence a la muerte. Porque esa hora erradicará para siempre el pecado de la tierra. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, miren lo que pasó en la cruz. Colosenses capítulo número 2, miren lo que dice Jesús. Colosenses capítulo número 2. El Señor Jesús, Pablo hablando acerca de la muerte de Cristo en la cruz, nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice la Biblia? En la cruz. La hora de la cruz es la hora de la glorificación. El Padre glorifica a Cristo y Cristo glorifica al Padre. De allí la importancia y la trascendencia de esa hora. En la cruz, cuando Cristo muere, en la cruz, cuando Cristo rinde y entrega su vida, queda resuelto el problema del pecado, no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Y usted dirá, ¿por qué todo el universo? Todos sabemos que el pecado empezó en el cielo, ¿o no? Y como empezó en el cielo, es un problema del universo. Cuando Cristo muere en la cruz, vindica el carácter de Dios. Las cosas quedan claras. Recuerde que estamos hablando de hombro con hombro y corazón con corazón. Mi pregunta, ¿vino Jesús para estar hombro con hombro y corazón con los seres humanos, sí o no? ¿Se hizo Cristo hombre o no se hizo hombre? ¿Sufrió hambre? ¿Se cansaba? ¿Participó con nosotros? En el libro de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Las criaturas celestiales no entienden eso. Como el creador del universo, el que sostiene todo el universo, ahora nace como un indefenso bebé. Mi pregunta, al hacerse hombre, ¿estaba Cristo apoyando a la humanidad? A ver, ¿sí o no? Al hacerse hombre, Cristo está participando precisamente de esa raza, de esa gente a la que viene a salvar. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos rapidito porque hay cosas lindas que tenemos que ver y tenemos que ver a Dios envuelto en todo esto. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? ¿Sí o no? De modo que la muerte de Cristo en la cruz es el triunfo más grande que pueden tener los seres humanos. Por su muerte recibimos vida. Por su muerte recibimos salvación y vida eterna. Y ahora la paga del pecado, que es la muerte, ya fue hecho, ya fue, dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, anulando el hierógrafo, anulando la carta o el pagaré, anulando la cuenta que teníamos con el pecado. Nosotros al nacer pecadores, nosotros al ser hijos de pecadores, merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Sin embargo,
por la muerte de Cristo en la cruz, por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos derecho y acceso en Cristo a la salvación. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos acceso a la justificación, a la santificación, pero también a la glorificación cuando Cristo venga. La justificación es la liberación de la culpa por el pecado, la liberación del castigo por el pecado, el perdón de los pecados. La santificación es la liberación del poder del pecado. ¿No se entiende cómo una persona cristiana todavía es esclava del pecado? Al hacerse hombre, Cristo vino para estar con el humano, hombro con hombro y corazón con corazón. La hora ha llegado. La hora cuando el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. La hora cuando el Hijo gana el derecho de dar vida eterna. La misión de Cristo al venir a la tierra era tener el derecho de dar vida eterna. Pero no solamente vino para dar vida eterna, también vino para hacer posible en nosotros la presencia y la belleza del Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículo 22. Mire lo que hizo Cristo después que resucitó. San Juan 20, 22. Vamos rapidito. San Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Qué dice el verso 22? Cristo ganó el derecho también de darnos el Espíritu Santo. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesaria la presencia del Espíritu Santo? Si Cristo dará y da vida eterna, ¿qué participación tiene el Espíritu Santo en esto? San Juan capítulo 6, versículo 63. Mire por qué es necesaria la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que imparte la vida? Juan 6, 63. ¿Qué dice el versículo 63? El Espíritu, ¿qué cosa? Es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué cosa? Y son vida. Al morir en la cruz, Cristo gana el derecho de impartir el espíritu, de impartir la vida eterna. El espíritu gana el derecho de dar vida y vida eterna a los que aceptan a Cristo Jesús en sus vidas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero recuerde que estamos hablando de hombro con hombro y corazón con corazón. No olviden eso. El punto donde tenemos que llegar es, ¿qué significa esto de vida eterna? San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Toda la noche se nos irá con una palabra, que te conozcan. Si usted no conoce a Dios ni conoce a Jesús, entonces usted no tiene vida eterna. Y aquí comenzamos. ¿Es importante conocer a Dios? A ver, ¿sí o no? Pregúntese, ¿conoce usted a Dios? Jesús dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién imparte la vida? El Espíritu Santo. ¿Qué es la vida? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Mi pregunta, ¿están envueltos los tres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por tal razón, entonces, si usted es cristiano, está envuelto con los tres. Y los tres están con nosotros, hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando Juan escribe y utiliza la palabra conocimiento, conocer, lo hace con una mentalidad hebrea. Y hay un comentario hermoso que nos ayuda a entender la profundidad y el significado de esto. Entre los hebreos, conocer expresaba intimidad y describía una experiencia directa con el objeto o personal con el individuo objeto de conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si usted, con la mentalidad hebrea, conocía algo, usted tenía experiencia con ese algo. Pero si usted conocía a alguien, usted tenía experiencia con ese alguien. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Cuando empecé a estudiar la Biblia tenía 18 años.
Y recuerdo que lo primero que le dije a Dios fue, si usted no es real, yo no tengo tiempo para perder mi tiempo. Si usted es real y lo que la Biblia dice es verdad, entonces yo le voy a entregar toda mi vida. Pero si Pablo pudo ser amigo suyo, si Pedro pudo relacionarse con usted, si lo pudo hacer Moisés, si lo pudo hacer Abraham, si toda esa gente lo pudo hacer, entonces ¿dónde está usted ahora? ¿Por qué tengo yo que creer nada más lo que ellos vivieron, cómo me alimento de lo que otro comió? Si usted es real y estuvo con ellos, ¿por qué no puede estar conmigo también? Si usted es real, ¿por qué no es real ahora? Un adolescente de 18 años. Mi papá murió cuando tenía 10 años. Yo estaba harto de las palabras de la gente. Trabajaba y estudiaba. Nunca he aceptado nada porque a otro quiera que yo lo acepte. Y le dije a Dios, yo quiero saber si lo que este libro dice es verdad o no lo es. Si usted no es real, yo no voy a perder mi tiempo. Recuerdo que me regalaron una Biblia hecha a pedazos. La pegué en los bordes para poder leerla. Leía la Biblia 10 horas diarias. Así pasaron 1 año y 6 meses. Hay 5 libros en nuestra iglesia que Dios inspiró. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, Deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los siglos. Disculpe, si usted es un adventista y no ha leído esos 5 libros, usted está muy flojo. O perdonen, las cosas se van a calentar esta noche. Porque usted no puede seguir creyendo porque sí. Si usted no tiene experiencia con Dios, ¿a qué Dios está conociendo usted? Recuerde que conocer en la mentalidad de Juan expresaba intimidad y describía una experiencia directa con el objeto o una experiencia personal con el individuo objeto del conocimiento. Y recuerdo en las madrugadas leyendo mi Biblia, llorar y decirle a Dios, Señor, mire, yo estoy en serio con esta cuestión, no me vengan con cuentos, yo quiero conocerlo a usted. Si esta gente se relacionó con usted, yo quiero relacionarme con usted. Haga lo que usted quiera con la vida mía, pero a mí no me venga con eso que yo tengo que estar creyendo porque tengo que estar creyendo y porque esto me diga que tengo que creer. Si usted no es real, hágamelo entender y yo no voy a seguir con esta cuestión. Dice un exégeta bíblico que por esa definición, conocer a Dios no es tan solo un proceso intelectual, es un acto de vida que abarca a la persona entera, incluyendo su capacidad mental. Conocer a Dios es más que aprender un concepto. Conocer a Dios es relacionarse con la persona de Dios. Cuando usted se relaciona con la persona de Dios, usted ya no puede ser igual. Cuando usted tiene un concepto de Dios, usted sigue siendo la misma persona. Cuando usted conoce a Dios, el Espíritu lo transforma en una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Es un acto de vida que abarca a la persona entera, incluyendo su capacidad mental. Incluye desde el pensar hasta el actuar. Incluye una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y una amante comunión con los demás cristianos. Porque mientras más usted se acerca a Dios, mientras más se relaciona con Dios,
más coloca Dios amor en usted hacia los seres humanos y más se involucra usted en una vida de servicio a Dios en la persona de los seres humanos y más se cambia y transforma la vida de usted a semejanza de Jesús para mostrar a los seres humanos el interés que deben tener de conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, si usted no se relaciona con Dios, si no tiene una íntima comunión con Dios, usted no está ganando vida, usted está perdiendo la vida. Cuando leemos la Biblia encontramos y descubrimos el empeño de Dios de relacionarse con sus hijos. Recuerde que estamos hablando hombro con hombro y ¿qué cosa? Y corazón con corazón. Una noche estaba recién bautizado. Mi mamá me había dicho que si me bautizaba en la iglesia me iban a echar a la calle. Siempre me levantaba en la madrugada a estudiar mi Biblia y a leer con el miedo de que mi mamá se fuera a levantar. Yo era el más pequeño de 5 hermanos, pero vivíamos 4 en la misma casa. Y esa noche mi mamá se levantó y parece que el diablo se levantó con ella. Rompió unos libros que yo estaba estudiando. Tenía ¿se acuerdan lo que eran los long play? Si usted es jovencito no sabe de qué yo estoy hablando, pero los que no son tan jovencitos saben de qué estoy hablando. Un long play del Cerrado del Rey lo rompió. Ese que se llamaba Su Amor. Todas las noches duermo con esos himnos, todas las noches de mi vida, donde quiera que estoy. Así duermo toda la noche, escuchando justamente esa serie de himnos de los Cerrados del Rey. Me golpeó, me maltrató. Tenía 21 años, apenas tenía 2 años de haberme bautizado. Me bauticé cuando tenía 19 años. Había un estribillo en mi país que decía que el que estudia mucho la Biblia se vuelve loco. Mi mamá creía eso. Callado, sin protestar, me fui a la cama. Me arrodillé delante de mi cama y oré. Y le dije a Dios, vamos a ponernos bien claro. A mí me importa que me quiten la vida, pero yo quiero saber si usted es real. Yo estoy dispuesto a creer en su libro, está bien, pero, compadre, me están golpeando por culpa suya. Yo no voy a la calle a vivir con mujeres como mi hermano. Yo no salgo a la calle a beber, ni fumo, ni hago ninguna de las tonterías que ellos hacen. Y mi mamá me da dinero para que busque una mujer en la calle y tenga relaciones sexuales. Yo le digo que no. La vida se me ha hecho un problema, Señor. Necesitamos hablar. Mire a ver si usted viene esta noche y hablamos, porque mire a ver si usted viene esta noche y hablamos. Yo le voy a dar toda mi vida, pero vamos a ponernos claros. Si usted vino y habló con esta gente de la Biblia, ¿por qué no puede hablar conmigo también? Y ahí lloré y me acosté y me dormí. Fue mi primera experiencia con el Señor Jesús. Oh, déjeme decirle una cosa. Si usted quiere creer esto, créalo. Y si no quiere, no crea nada. Eso es su problema. Yo sé lo que he vivido con mi Señor. Y me he puesto más violento al pasar los años porque noto que hay un demonio de incredulidad que está reinando en la vida de muchos cristianos. No quieren creerle a Dios, ni quieren creer en su palabra, ni quieren creer en nada. Me soñé que estaba justo en la cama donde dormía. No sé si saben lo que es un armario. ¿Saben lo que es un armario? No sé donde se pone la ropa. No, un armario. Porque los closets están pegados a la pared, esto se mueve, usted lo podía cargar y llevárselo a otro lugar. Y usted abría la puerta del armario y algunos tenían maderita de sándalo adentro que le daba olor a la ropa. O de roble, hay otra cosa, cedro, que olía, la ropa olía bueno.
Y ese personaje, yo estoy acostado así, boca arriba, y ese personaje se para así, con un vestido blanco, una túnica blanca, el pelo le caía por los hombros, mirando para allá, y yo estoy aquí acostado boca arriba. Y me dice, Andrés, Andrés. Y yo respondo, sí. Me dice, aquí estoy. Yo intento voltear la cara para ver este personaje, pero estoy rígido como una piedra y no me puedo mover. Y así, con esta parte de los ojos, veo que sí hay una persona parada ahí. Y le digo, bueno, pero, ¿y quién es usted? Me dice, aquí estoy. Tú dijiste que viniera. Digo, yo no puedo creer. Me dice, sí, aquí estoy. Y vine a decirte que todavía no te ha pasado nada de todo lo que te va a pasar. Te voy a contar todo lo que te van a hacer por culpa mía. Y empezó a contarme toda la historia de mi vida. Yo tenía 21 años. Ya han pasado 33 años. Y todo lo que me dijo, una cosa detrás de la otra, todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Incluyendo, tendrás que ir por todo el mundo hablando de mí. Y en ese punto yo me reí, porque imagínense, mi papá murió cuando tenía 10 años. Mi mamá trabajaba y yo también. ¿De dónde iba a buscar yo manera de viajar por todo el mundo? Me reí. Y entonces me decía, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, te van a hacer lo otro. Algunos no te van a creer, te van a odiar, te van a rechazar. Y me dijo de todo. Pero muchas personas creerán. Y muchas personas irán al cielo por tu testimonio. Y yo siempre estaré contigo, no tengas miedo. No importa lo que te hagan, no importa lo que ocurra, yo siempre estaré contigo. Recuerda lo que me hicieron a mí. Esa fue mi primera experiencia con el Señor Jesús. Número 2, no sé por qué Él está tan interesado que le cuente estas cosas a ustedes cuando a mí no me gusta contarla. ¿Y saben por qué no me gusta contarla? Porque hay como una piedra en el corazón de la gente que no quiere creer. Me fascina más leer la Biblia, porque si usted no cree en la Biblia, usted se le lleva el demonio. Pero si no me cree a mí, no le va a pasar nada. Pues total, ¿quién soy yo? Un negro. Pero si usted no cree en la Biblia, usted se va a fastidiar. Pero Él quiere que le cuente algunas cosas. Génesis capítulo 3. Versículos 9 al 21. Yo le pregunto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino Dios a hablar con Adán y Eva, sí o no? Sí. ¿Le habló de la solución al problema del pecado, sí o no? Sí. El versículo 15 habló de que la simiente de la mujer vencería la simiente de la serpiente, sí o no? Sí. El versículo 21 dice o no dice que Dios los vistió con túnica o con pieles de animales, sí o no? Entonces Dios viene para estar hombro con hombro y corazón con corazón. Número 2. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13, Dios viene y habla con Noé y le dice a Noé que viene un diluvio, le dice a Noé que haga un arca para que se salve con su familia. Yo le pregunto, ¿vino el diluvio o no vino? ¿Se salvó Noé y su familia? ¿Sí o no? ¿Predicó Noé 120 años? ¿Sí o no? Hombro con hombro y corazón con corazón. ¿Está Dios interesado en salvar a sus hijos? Sí. ¿Está Dios empeñado en que sus hijos se salven? Sí. ¿Viene Dios a trabajar con los seres humanos? Sí, Señor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, llama a Dios a Abraham y lo manda a otra tierra lejos de su parentela. ¿Lo llama o no lo llama? Le dice que hará de él una gran nación, ¿sí o no? Le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí o no? ¿Viene Cristo como la descendencia de Abraham, sí o no? Gálatas 3:16, sí, Señor. Dios empeñado en los seres humanos, Dios buscando los seres humanos, Dios bajando a trabajar con los seres humanos. Dios interesado en interactuar con los seres humanos. Dios quiere relacionarse contigo. Dios no es un concepto, no es una doctrina, es una persona. Dios es una persona. Hay cosas que he vivido que jamás podré decir en público. ¿Saben por qué? Por la incredulidad de la gente. Nadie más empeñado que Dios en relacionarse contigo.
Génesis capítulo 26, versículo 2 al 4. ¿Habló Dios con Isaac, sí o no? Me gusta la Biblia, me gusta la Biblia. Me encanta la Biblia. Mis mejores momentos son con Dios, con mi Biblia y con mi esposa y mis hijos. Esos son mis mejores momentos. En casa, hoy hablaba con mi amiga Elena. Me llena de gozo, Elena, saber que está leyendo su Biblia con su amiga. En casa hay un principio, y es que cada año todo el que vive en mi casa tiene que leer la Biblia completa. Y todo mundo la lee completa más de una vez. Quien menos la lee por lo menos 2 veces. Y le garantizo que tenemos un hogar muy hermoso. Y le aseguro que en casa vive el Señor. Amén. Eso se lo garantizo y se lo aseguro. Y todo el que ha ido a mi casa sabe que ahí vive Dios. Tengo una esposa maravillosa y tengo 3 hijos maravillosos. Una de mis inquietudes era de preguntarle a Dios, ¿cómo se criarán mis hijos si yo no voy a estar aquí? Y una mañana me dijo, mi hijo, no te preocupes, yo lo voy a criar con tu esposa. Y Dios cumplió su palabra. Cuando empecé mi ministerio, querían darme muchas posiciones y muchos cargos y muchas cosas. Y dije, no. Recuerdo que acepté una vez ser administrador y todas esas cosas que la gente acepta. Y entonces el cargo de la oficina más los viajes. Un día estaba lavando el carro con mi hijo. Tenía 10 años. Mientras lavábamos el carro, él me dice, papi, leí un libro. Y el libro decía que hay personas que tienen que viajar mucho y dar muchos seminarios y conferencias, pero que en 5 años las personas olvidan todo lo que esa persona le enseñó y lo que le dijo. Y dice el libro que los hijos nunca se olvidan el tiempo que pasan con su papá. Yo me reí, no dije nada. Al otro día fui a la oficina, hablé con el presidente y le dije, búsquese otra gente para estas cuestiones de los cargos. Yo me quedo siendo pastor de la iglesia que está aquí. Y él me protestó, no, a ti te nombró un congreso. Digo, pues dígale al congreso que yo decido estar en la iglesia y con mi familia. Que busquen a otro. Cuando él se enteró que tomé esa decisión, me dio un abrazo y no dijo nada. Pero hoy yo veo los resultados de haber renunciado a una vida de fama para estar sencillamente en mi casa, comiendo con mis hijos y apoyando a mi familia hombro con hombro y corazón con corazón. Ustedes no tienen idea el empeño y el interés que Dios tiene en esta semana en trabajar con cada uno de ustedes. Yo no sé si usted vino a acampar o a salir del bullicio de la ciudad o a deleitarse de la naturaleza. Disculpen, yo no vine a eso. Yo vine a presentarle a ustedes la palabra de Dios y a decirles que Dios quiere estar con usted, hombro con hombro y corazón con corazón. Génesis capítulo 26, versículo 2, 3 y 4. Me gustan las palabras de Dios. ¿Qué dice el versículo, capítulo 26, versículo 2? ¿Cómo dice el verso 2? Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Isaac? No descienda a Egipto,
Habita ¿dónde? En la tierra que yo te diré. ¿Le hizo caso a Isaac o no le hizo caso? La Biblia dice que sí, que le hizo caso. Yo le pregunto, ¿le habló Dios a Adán? Sí. ¿Le habló Dios a Noé? Sí. ¿Le habló Dios a Abraham? Sí. ¿Le habló Dios a Isaac? Sí. ¿Le habló Dios a Jacob? Sí. ¿Vino una noche Dios y el ángel de Jehová luchó con Jacob toda la noche? ¿Sí o no? Y al amanecer, ¿qué le dijo el ángel a Jacob? Suéltame, que raya el alba. ¿Qué le contestó Jacob? No te soltaré si no me bendices. ¿Con quién estaba luchando Jacob? ¿Quién era ese ángel de Jehová? Está en la Biblia expresada de una y otra forma en diferentes lugares, como el mismo Dios venía a la tierra a interactuar con los hombres, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está empeñado, interesado Dios en los seres humanos? Sí. ¿Vino Dios y comió en la casa de Abraham? Sí. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, un buen día el Señor se levantó de su trono y tomó la decisión de venir a la tierra, al monte Sinaí. Cuando Dios llega al monte Sinaí, se aparece en una zarza ardiente delante de Moisés. Y Dios le habla a Moisés. En esa conversación entre Dios y Moisés hay 3 verbos que a mí me estrujan el corazón y que me dan gozo y paz al saber que Dios me está observando. Y al saber que Dios te está observando. Mira los 3 verbos. Éxodo capítulo número 3. Mira estos 3 verbos, donde Dios muestra su interés en el pueblo que está esclavo en Egipto. 3 verbos, estoy en Éxodo capítulo número 3, los versículos 6 al 10, pero hay 3 verbos que me interesa subrayar. 3 verbos. Dice el versículo número 7, ¿cómo dice el verso 7? Dijo luego Jehová, bien número 1, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número 2, ¿qué cosa? He oído su clamor a causa de sus exactores. Y número 3, ¿qué cosa? Pues he conocido su angustia. Mi pregunta, ¿está Dios hombro con hombro y corazón con su pueblo? ¿Sí o no? 1, he visto. 2, he oído. 3, he conocido. Estoy pendiente. Mira, Moisés, ven. Vamos a Egipto para yo libertar a mi pueblo. Acompáñame. Yo te envío. Yo voy contigo. Yo te guiaré. Yo estaré a tu lado. Y yo le pregunto, ¿vino Dios a Egipto con Moisés a libertar a su pueblo, sí o no? ¿Lo libertó? ¿No lo libertó? ¿Lo sacó? ¿No lo sacó? Llama la atención que cuando Moisés viene con el mensaje de Jehová, entonces Faraón puso la cosa más difícil. Capítulo número 6, Génesis capítulo 6, versículo 2 al 5. En los versículos 2 al 5, Dios le dice a Moisés, mira, con ese nombre Jehová no me aparecí ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Pero van a saber que yo soy Jehová. En otras palabras, van a saber que yo soy el Dios siempre presente. Sabrán que yo siempre estoy con mis hijos. Sabrán que yo siempre estoy con mi pueblo. Si están felices, ahí estoy yo. Si están tristes, ahí estoy yo. Si están alegres, ahí estoy yo. Si están en abundancia, estoy ahí. Si están en necesidad, yo siempre estoy presente. Y entonces aparecen declaraciones maravillosas a partir del versículo número 6 hasta el versículo 8, que son promesas de Dios. ¿Cuáles son estas promesas? ¿Qué dice el versículo número 6? Dice Dios, por tanto, le dice Dios a Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y aquí viene la primera declaración. ¿Qué dice la primera declaración? Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mi pregunta, ¿es una promesa de Dios? A ver, ¿sí o no?
Y Dios sigue diciendo, yo os haré esto, y yo os haré aquello, y el pueblo gemía y gritaba porque Faraón le estaba cargando más el trabajo. Cuando todo terminó, cuando Dios libertó a su pueblo, cuando Dios arrasó con todos los ídolos de Egipto, cuando Dios venció al ejército de Faraón, cuando Dios abrió el mar rojo, cuando Dios lo hizo caminar por el desierto, cuando Dios lo llevó hasta el monte Sinaí, como le dijo a Moisés, entonces Dios se reveló al pueblo. No solamente le habló a través de Moisés, no solamente le habló a través del profeta, no. Dice que a la vista del pueblo se veía arriba ese mechón de fuego donde estaba la presencia de Jehová. En el capítulo 20, el mismo Jehová anuncia los mandamientos y le dice a Moisés, dile al pueblo que le hablaré. Y el pueblo escucha la voz de Dios. Éxodo capítulo número 20. Dios interesado, Dios empeñado. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que no se acerque al monte, porque si se acercan al monte se van a morir. Mi pregunta, ¿bajó Dios para estar con el pueblo, sí o no? Hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando usted tiene esa experiencia con Dios, no hay diablo ni nadie que lo separe del Señor. Cuando usted tiene esa experiencia real con Dios, entonces todo lo demás ocupa un segundo lugar y Dios es el primero en su vida. Hasta que usted no tiene esa experiencia, entonces usted tiene ídolos en la mente. Usted es un idólatra y Dios no es primero en su vida. Cuando se tienen ídolos en la mente, se tienen cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Y la vida se torna una vida timorata, taciturna, una vida sin sentido, rutinaria, una vida que no se mide con la vida del cielo, una vida sin sentido, una vida común y corriente, una vida como la de todo el mundo. Entonces, qué locura vivir una vida como todo el mundo, con un Dios tan poderoso como el que tenemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una falta de respeto. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Un cristiano es una persona que se relaciona con Dios. Nadie, querido, querida, más interesado que Dios en relacionarse contigo. Recuerdo cuando hablé por última vez con mi mamá. Una conversación hermosa. El tema acerca del que hablábamos era la muerte. Qué diferente es morir en Cristo que morir sin Cristo. Y entre las palabras que teníamos, ella me decía, ¿hiciste los arreglos en el cementerio? Sí. ¿Fuiste a la funeraria? Sí. ¿Escogiste la caja? Sí. ¿Compraste flores? Sí. Y en el cementerio no me van a enterrar en el suelo. A mí no me gusta que me entierren en el suelo. No, mamá. En un nicho. Pero eso no está sucio. Ahí no había otro muerto primero que yo. No. Es nuevo. Y la gente que viene del campo, ¿cómo van a ir al cementerio? Renté un autobús de 70 pasajeros. Bien. En la funeraria te pidieron un anticipo. Tú tuviste que pagar un dinero. Sí. Y ellos te dieron un recibo. Ajá. Déjame verlo. Y saqué la cartera y le enseñé el recibo. ¿De qué estamos hablando? De la muerte de mi mamá. Qué lindo, qué hermoso esta doña que me hizo la vida tan difícil. Al final de la jornada, el día que ella aceptó a Jesús en su vida, le pregunté, mamá, ¿acepta a Cristo como tu Salvador? Se sonrió y me dijo que sí. Mamá, hace 17 años y 6 meses tú me dices que no. ¿Por qué ahora me dice que sí? Me dice, mi hijo, perdóname,
Yo pasé 17 años y 6 meses haciéndote la vida imposible para que dejara eso. Si tú hubieras cambiado de actitud, nadie me hubiera hecho aceptar a Jesucristo. Te hice la vida imposible para yo no aceptar al Señor. ¿Se imagina que yo hubiera tomado el dinero de mi mamá y me hubiera ido a acostar con una de las muchachas que querían que me acostara con ella? ¿Se imaginan que me hubiera dado una emborrachada, una borrachera de la que mi mamá quería hacer? ¿Se imaginan que hubiera hecho alguna de las cosas de las que mi mamá quería financiarme? Si hubiera perdido, se hubiera salvado. Entonces, piense por segunda vez antes de hacer la poca vergüenza que usted está pensando hacer. Porque le garantizo que pueden haber personas que tengan serios problemas con el testimonio suyo. Yo termino haciéndole un par de preguntas. ¿Es real la experiencia de Dios con esos hombres que la Biblia enseña? ¿Es real o no lo es? ¿No es el mismo Dios que usted dice tener? ¿Sí o no? Entonces explíqueme, ¿por qué la vida suya es tan diferente a la vida de esa gente? ¿Eran ellos extraterrestres? ¿Vinieron de otro planeta? Me gusta que Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones igual a nosotros, ¿o no? ¿Y dónde está Elías en este momento? Entonces, si un Elías, que es una persona como nosotros, tuvo esa experiencia con Dios, ¿por qué usted no la puede tener? Les dije que cuando llegué a la iglesia tenía 18 años, a los 19 me bautizaron, y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero tener una experiencia con usted. La primera vez que tuve una experiencia con el Señor Jesús tenía 19 años, tenía 21 años. La segunda vez tenía 31 años. Le voy a empezar esta historia y cuando se ponga más buena voy a terminar para que tengan que venir mañana. Duré 5 años enseñando en la universidad de mi país. A los 31 años ya tenía 5 años de experiencia enseñando educación y teología. Y peleé porque quería tener experiencia en un distrito. Yo quería ser un pastor porque a eso me llamó Dios. Y en el primer distrito donde me llevaron para tener la experiencia, a alguien se le montó el demonio y quería acabar con el ministerio inmediatamente que comenzara. Armó una campaña evangelística sin ninguna razón de ser. Él quería demostrar que este maestrito que venía de la universidad no servía para nada. Así que armó una campaña evangelística sin hacer ningún arreglo, ninguna preparación. ¿Cómo hace usted una campaña en seco? Usted tiene que preparar el ambiente, preparar el terreno. No. Convenció a todo el mundo. Y yo me asusté. Imagínense que usted acaba de salir de la universidad, viene a estar en un distrito que dé una campaña y que no sirva. Pues usted ni sirve como maestro ni sirve como pastor. El diablo dijo, le voy a cortar la cabeza a este tipo inmediatamente. Me asusté tanto que entonces fui a hablar con el Señor. Recuerdo que esa noche lloraba y oraba. Señor, tiene que venir, tenemos que hablar, tiene que venir, tenemos que hablar. Está bien, usted me dijo allá hace 10 años, me dijo esto y ya yo lo estoy viviendo, pero compadre, yo no puedo estar solo. Mire, venga, vamos a arreglar esto. Señor, por favor. Y me acosté y me dormí. Mañana le termino la historia. Sí, porque el tiempo se me acabó. Tuve un sueño maravilloso, me soñé en una casa donde había sido un niño. Y recuerdo que se oía afuera de la casa una turba que decía, aquí está, vamos a matarlo. La casa era de madera y entre las maderas ustedes saben que quedan unas rendijas que uno puede mirar para afuera. Cuando miré para afuera había mucha gente con palos, con hachas y me andaban buscando a mí. Uy, me asusté. Y empecé en el mismo sueño, empecé a orar, Señor, ya yo se lo dije, esta gente me quiere hacer daño. De repente empecé a oír como si estuvieran cayendo piedras grandes, pum, 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 pum. Digo, ¿y qué será lo que está cayendo? Y cuando miré para afuera, estaban cayendo del cielo unos ángeles grandísimos, fortísimos, y la gente corría despavorida. Y mirando por la rendija empecé a reír, me digo, cojan ahí. De repente me doy cuenta que alguien está detrás de mí. Y entonces doy la vuelta y miro para atrás y había un tipo gigante,
con el pelo rubio, los ojos de color, el pelo le caía por acá, con un pecho, pero un tipo, un gigante, tan grande que la cabeza le daba en el techo de la casa, que era bien alta, y me mira para abajo así, y la cabeza me le daba un poquito por debajo de la rodilla, y me mira así ese gigantón, y cuando yo lo miro, le digo, yo no puedo creer que, y él me dice, no, yo soy número 2. Y entonces inclina la cabeza y me dice, número 1 está detrás de ti. Y cuando me dijo eso, yo oigo esa voz ahí detrás que me dice, Andrés, aquí estoy. Dijiste que viniera. Y yo corrí para donde el cantón que tenía delante. Recuerdo que abrí los brazos y me agarré de allá abajo, de las pantorrillas, y empecé a llorar, a llorar. Aquí estoy, yo te dije que iba a pasar muchos problemas. Dije que te iban a maltratar, que yo iba a estar siempre contigo. No tenga miedo, Andrés. Haz la campaña, ve, predica, tú no estás solo. Estos ángeles están contigo. Predica, no tenga miedo a los hombres, predica, Andrés. Me desperté, la campaña era por 3 semanas. La campaña duró 17 semanas y nacieron 4 iglesias. Y de ahí me mandaron a otra ciudad. Hombro con hombro y corazón con corazón. Usted puede que contradiga mi teología o contradiga los argumentos bíblicos que le presente, pero hay una cosa que usted no me puede contradecir y es la experiencia que he tenido con Dios. Y sencillamente quiero hacerle una invitación. ¿Le gustaría conocer a Dios? Recuerde que el concepto hebreo de conocer a Dios es tener una experiencia con Él. Si usted quisiera tener una experiencia con Dios, póngase en pie conmigo. Cuando empecé mi experiencia con Dios era un adolescente. Cuando empecé mi experiencia con Dios era un muchacho. Cuando empecé mi experiencia con Dios, apenas estaba comenzando a vivir. Posiblemente usted sea un adolescente, un muchacho o una muchacha. Tal vez su vida no ha sido lo que debió ser. Le tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. O posiblemente usted sea un adulto con muchas confusiones y muchas dudas. Le tengo buenas noticias. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Levanta tu mano conmigo, diciendo así a Jesús, Señor, a partir de hoy quiero tener experiencias reales con usted. Demande las promesas de Dios. Dios es fiel y verdadero y no falta a ninguna de sus promesas. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle todo derecho y autoridad sobre nuestra vida. Levantamos la mano, Señor, para que despierte en nosotros el interés por su palabra, por la oración y la comunión con el cielo. Quiebre, rompa, Señor, este corazón de piedra que tenemos y denos un corazón de carne. Queremos tener esas experiencias que tuvieron los hombres y mujeres de usted en el pasado, en la Santa Palabra. Hoy, Señor, en este tiempo moderno, queremos tener experiencias vivas con usted para que la gente crea. Queremos dar testimonio de la luz para que ellos puedan creer. Queremos hablar de un Dios real, de un Dios cotidiano, de un Dios que camina con nosotros. Queremos hablar de un Dios que se interesa en nuestra vida. Queremos hablar más que conceptos, queremos contar experiencias, queremos presentar evidencias, queremos demostrar y presentar las pruebas a favor de Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por cambiar nuestra vida. Gracias por sostenernos y gracias por mantenernos cerca de usted. Dios querido, Padre amado, haga que le amemos desde ahora y para siempre y que nadie ni nada nos aparte de usted. Rompa en nuestra vida, reprenda todo espíritu de incredulidad. Inspírenos a llenarnos de la Biblia. Inspírenos a orar, a creer y confiar en usted. En su mano nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor.